Para ti, ¿quién fue Jesús y qué significa la Biblia? Sabes, esto me lo preguntó un caballero mientras yo colportaba en Tijuana, en la parte céntrica de la ciudad. ¿Tú qué le hubieses respondido? Acompáñame, esto es Ángulo, una perspectiva de la escuela sabática. Sabes que para muchas mentes modernas, la Biblia no es más que un libro de historia o una narrativa acerca de la religión judía, que no tiene ninguna relevancia para la vida actual. Para muchos otros, la Biblia no es más que un simple libro de moral. Es más, para muchos cristianos, la Biblia es un libro que contiene consejos de cómo sobrellevar la vida religiosa. Hay muchos inclusive que se han atrevido a desmitificar la Biblia, es decir, hacer a un lado todo aquello que es sobrenatural y quedarse solamente con el concepto moral y religioso de la Biblia. No cabe duda que en estas personas se cumple lo que aquel hombre dijo. Hoy en día muchos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y es que precisamente cuando nosotros durante esta semana estudiamos la lección, descubrimos cómo en la vida de Jesús la Biblia tenía un valor sumamente especial. Es decir, Jesús y los apóstoles ratificaron la Biblia como la palabra de Dios, como un libro que contiene la autoridad divina, pero también un libro que puede transformar la vida del hombre. Vayamos juntos al capítulo 3 del libro de Mateo. Resulta que Jesús, después de ayunar 40 días, es enfrentado o se enfrenta al enemigo. Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, yo veo aquí dos lecciones que nos deja Jesús acerca de cómo él percibía la palabra de Dios. La primera de ellas tiene que ver con la divinidad de la Biblia. El Señor se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, como algo que procede de Él. Es decir, Él le dice al enemigo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Déjame decirte de paso que esta es una referencia explícita a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En este texto vemos que Jesús ratifica que Dios mismo es el autor de la Biblia y por lo tanto el Señor Jesús valida la palabra de Dios como eso, como la palabra viva de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, la Biblia no es un comentario religioso, no es un libro de historia que nos habla acerca de los hechos asombrosos de Dios a través de su pueblo. La Biblia contiene el pensamiento de Dios en un lenguaje humano. Y por cuanto nos presenta la palabra de Dios en un lenguaje humano, muchos se han atrevido a cuestionar este elemento. Y muchos al leer la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, no encuentran una sincronía entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, porque especialmente en el Antiguo Testamento, en las batallas del pueblo de Dios, en las guerras, en las luchas, en todas esas acciones que aparecen, muchos se escandalizan y dicen: ¿cómo es que el Dios de amor del cual nosotros hablamos pudo haber actuado en la vida del pueblo que hacía semejantes cosas? Bueno, déjame decirte que la Biblia tiene una peculiaridad. La Biblia no esconde nada de la bajeza a la cual puede caer el hombre cuando se aparta de Dios. Es decir, la Biblia te presenta
lo terrible que puede ser el pecado y sus consecuencias, pero también te habla del plan de Dios para liberar al hombre del pecado y de sus consecuencias. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia y la estudiamos, nosotros estamos poniendo nuestra mente finita en sintonía y en contacto con la mente infinita de Dios. ¿Te puedes imaginar cuál puede ser el resultado de dicha unión? El Señor va a actuar poderosamente en nuestra vida. Lo otro que se destaca en este texto que nosotros leímos es el poder que tiene la Biblia. Satanás se le presenta a Jesús como un ángel que viene a ayudarle, eso dice la mensajera de Dios. Pero presenta un argumento que pone en tela de juicio quién era Jesús y quién era su Padre. Y el Señor Jesús, apoyándose en la Escritura, le hace frente a la tentación y de esa manera se libra de caer. Yo veo el elemento llamado poder. La Biblia tiene poder para librarnos de cualquier tentación. Es decir, la Biblia no solamente contiene el pensamiento de Dios, sino también la Biblia contiene el poder de Dios en su palabra. Ese poder que originó la tierra y los cielos está ahí en la palabra de Dios. Así que cuando yo voy a la Biblia, yo estoy exponiendo mi vida, y voy a decirlo así, al poder de Dios que transforma y que cambia. Por eso Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos un repaso de la vida de Jesús, nos vamos a encontrar que constantemente Él le hacía frente a la tentación o a los ataques del enemigo a través de los líderes de su tiempo, a los líderes religiosos. Jesús decía: escrito está. Es decir, la palabra de Dios no solamente tenía la autoridad divina, sino tenía el poder de librarle a él de las tentaciones. Imagínate lo que puede hacer en nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y en segundo lugar, ahí en el capítulo 3 de Mateo, versículo 5, nosotros vemos la tercera tentación, segunda y tercera tentación del enemigo a Cristo en el desierto. Él le dice en versículo 5: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hasta este momento, Jesús no sabía que ese ser era realmente Satanás. Pero llega un momento cuando él descubre la sutileza de este extraño personaje. Pero es a través de la Biblia como Jesús le hace frente y le quita la máscara a este extraño visitante. El elemento que encontramos aquí es la autoridad que tiene la Biblia. Mis hermanos, llegará el día cuando el mundo entero será probado. Y solamente un escrito está nos podrá librar de las artimañas y de los engaños del enemigo, que dice la sierva de Dios que el engaño de los últimos días y la falsificación será casi perfecta. Es decir, solamente aquellos que día a día van a la Biblia, teniendo en cuenta que es divina y que tiene poder y que es la autoridad de vida para el creyente, van a poder entender y desenmascarar las sutilezas y los engaños de los últimos días. Dios quiera que tú y yo vayamos cada día y que nuestra mente, mis hermanos, se empape del conocimiento de la palabra del Dios vivo, que Él es el originador de la misma. Y quiero terminar este breve ángulo recordándote esta gema que en lo personal me gusta mucho y quiero compartirte. Se encuentra en
Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 105. Dice lo siguiente: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y al estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y del deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Recuerda, mi hermano, la Biblia es de origen divino. La Biblia tiene poder y es la autoridad de Dios para nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Esto fue Ángulo, una perspectiva de la Escuela Sabática.